Pues vale, entonces, buenas noches o tardes, como quieran verlo. Soy Fernanda Jiménez. Ya me conocieron ayer, los que no estuvieron presentes, me vuelvo a presentar. Soy parte del Smart Working Group que está coordinando el programa Personas Instructoras por la EMEP, en este caso coordinando las asesorías de fisiología. Así que el día de hoy vamos a continuar con el tema de motilidad intestinal y función digestiva, el cual va a estar impartido por nuestra instructora Carolina Martínez Pérez. Así que esperamos que la disfruten, que les sirva mucho y sin más que decir, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, me presento, soy Carolina Martínez, estoy como en la parte de asistencia en las relaciones públicas de la Liga Estudiantil Médico Puma. También soy instructora del Departamento de Salud Pública y pues estoy ayudando como instructora del EMEP en microbiología y en fisiología. Entonces, pues básicamente el día de hoy vamos a seguir con el tema de ayer porque pues vamos a darle continuidad a la parte de... déjenme aceptarlos a todos. La parte de motilidad, ya que ayer nos quedamos con la parte esofágica. Y en un momento comenzamos. No sé si ahí me estoy trabando. No, creo que sí me estoy trabando. No, va todo bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, como ya se les presentó, pues los temas de hoy va a ser motilidad gástrica y en general motilidad del sistema digestivo, pero en este caso yo decidí empezar con motilidad gástrica, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la parte del estómago. Para hablar de la motilidad gástrica, yo decidí poner primero que existen 3 tipos de movimientos y los puse 3, que al final al lado están 4, porque en una nueva versión de la bibliografía ya mencionaron un cuarto punto. Sin embargo, los 3 principales patrones de la motilidad o de movimiento son los primeros que les voy a mencionar. Para esto, estos son partes de la motilidad gástrica. Espérenme tantito, perdón. Una disculpa. Entonces, los 3 patrones de movimiento van a ser relajación receptiva, movimientos de mezcla y digestión, vaciado gástrico y los complejos mioeléctricos migratorios. Ahora, como se pueden dar cuenta, todos estos temas de fisiología y de motilidad y demás siempre tienen que ver uno con otro, así que primero siempre tiene que haber esta relajación receptiva por todas las señales que a continuación vamos a ver, para después, entonces ahora sí poder tener estos movimientos de mezcla y digestión para que se puedan hacer estas moléculas de menos de 1 milímetro cúbico y que puedan ser absorbibles, y una vez hecho esto, pues ahora sí se pueda dar el vaciado gástrico en el tiempo estipulado fisiológicamente y bueno, acompañado de todos estos complejos mioeléctricos que nos ayudan con todo este tipo de movimiento y contracciones digestivas. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos patrones de movimiento, ¿ok? Para empezar, yo les quise aquí mencionar que, bueno, recordemos que el estómago es el único órgano, o sí, es el principal órgano de todo el sistema digestivo, que no solamente va a tener 2 capas en su capa muscular, o 2 subcapas, que sería la circulín y la longitudinal externa, sino que en esta capa muscular va a ser principalmente 3, que se compone de la oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Esta subcapa se refiere principalmente a la disposición de las fibras musculares. Entonces, bueno, como tal, yo decidí aquí ponerles una estructura en donde les dividí el estómago en alguna de sus partes importantes. Por ejemplo, nosotros sabemos que el estómago va a tener un fondo, que es la parte de arriba. Ahora también va a tener un cuerpo, la parte del medio, y la parte del antro, que es la última parte, la cual está compartida con el píloro. Ahora, en la parte de arriba también vamos a tener cerca del fondo lo que es el cardias, y este se va a relacionar muchísimo con el esfínter esofágico inferior.
Muy bien, entonces, ¿por qué les dividí esto o por qué menciono esto antes? Porque justamente todos estos movimientos se van a relacionar mucho con la parte cefálica u oral o la parte caudal. Entonces, bueno, ya recordando esto, vamos a lo que sigue. Antes quiero volverles a mencionar que vamos a comenzar con el primer patrón de movimiento gástrico, que sería la relajación receptiva. ¿Ok? Entonces, ahora sí, la relajación receptiva, ¿a qué se refiere esto? Bueno, básicamente, una vez que ya estamos después del esófago, el bolo alimenticio ya llegó a su parte inferior del esófago, este esfínter esofágico inferior se estimuló y entonces ahora sí ya va a poder pasar este bolo alimenticio a la parte gástrica, que es la que hoy nos vamos a centrar y bueno, a todo lo demás que falta. Entonces, básicamente, el bolo alimenticio baja, estimula estos mecanos de receptores que les digo, y entonces aquí de nuevo el protagonista va a ser el nervio vago, que es el 10º par craneal. Este nervio va a su vez a estimular al esfínter esofágico inferior, el cual al ser estimulado lo primero que va a hacer es secretar un neurotransmisor que es el péptido intestinal vasoactivo o PIV. Este lo que nos va a ayudar es a la relajación. Recuerden mucho eso. El PIB a lo que nos ayuda es la relajación. Y este se secreta una vez que el bolo alimenticio llegó en la parte inferior del esófago. Una vez que llega esto, pues entonces como se relaja, el esfínter se abre y pues entonces ahora sí el bolo alimenticio puede llegar al estómago. Ahora, este PIB no solamente se secreta por estimulación en la parte inferior del esófago, sino que también puede ser que estos mensajes que vienen desde el vago estimulen directamente al cardias, que sabíamos que estaba en la parte cefálica de nuestro estómago, y entonces también se pueda secretar este PIB o péptido intestinal vasoactivo. Después de todo, el objetivo de este es relajación para que el bolo pueda seguir, el bolo alimenticio. Entonces aquí básicamente les puse una diapositiva en donde se vuelve a recordar esto, que gracias a los mensajes del 10º par craneal se estimula este esfínter y también se puede estimular el cardias, que es en la parte cefálica del estómago. Vamos con el segundo movimiento de la parte gástrica, el cual se le conoce como movimientos de mezcla y digestión. Súper importantes, ¿por qué? Porque este va a ser el que nos va a ayudar a triturar todo este alimento y a que el alimento, con todos estos peristalsis, movimientos, pueda llegar hasta el píloro. Si recuerdan, el píloro se encuentra hasta abajo, como se los había mencionado en la segunda diapositiva. Entonces es súper importante esta parte o esta fase. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo este tipo de movimientos? Estos se van a llevar a cabo por ondas lentas. Para quienes estuvieron ayer o para quienes lo sepan en general, pues todo nuestro sistema digestivo se rige bajo ondas lentas que no son como tal potenciales de acción, pero que sí nos ayuda con el ritmo y con la fuerza de las contracciones. Y también tenemos los potenciales espiga, ¿no? Que esos los vimos ayer y bueno, esos son en otro tema. Pero bueno, en este caso, el segundo movimiento gástrico, porque acuérdense, estamos hablando del estómago, se da por las ondas lentas. Y entonces, como les decía en la clase de ayer, estas contracciones no pueden ser modificables. En el estómago casi siempre, o más bien siempre, van a ser de 3, a menos que haya una enfermedad o un trastorno que lo modifique. Entonces siempre hay 3 movimientos por minuto, gracias a estas ondas lentas. Estas contracciones lo que va a ayudar es a que pase el alimento desde la parte de arriba del cardias hasta la parte del píloro que está hasta abajo o en la parte caudal de nuestro estómago. Y así, de esta manera, una vez el alimento llega al píloro, algo muy interesante que sucede aquí es que como todo el tiempo hay contracción y relajación, cuando el alimento toca el píloro, va a haber una estimulación que regrese totalmente el alimento como por repulsión hacia el cuerpo del estómago y estos son movimientos que justamente son necesarios para que haya toda esta mezcla y digestión de los alimentos que tenemos. Ahora, una vez hablando ya de todos estos movimientos, pues también nos interesa saber qué es lo que nos ayuda a tener estas contracciones, además de los mensajes de los nervios y el sistema nervioso y demás. Hay algunas sustancias o neurotransmisores que nos ayudan mucho. Estos movimientos van a ser aumentados cuando nosotros estemos bajo el sistema nervioso parasimpático.
Recuerden, siempre con el parasimpático va a ser contracción, vamos a tener mucha peristalsis. Entonces, si nosotros estamos en activación del parasimpático, vamos a tener mayor contracción, pero fuerza, no número de movimientos, porque acuérdense, estos no son modificables. Otra sustancia es la gastrina. Esta también nos ayuda a aumentar la contracción, al igual que la motilina. ¿Y qué es lo que nos disminuye esta intensidad de contracción? Principalmente cuando estamos bajo los efectos del sistema nervioso simpático o también bajo los efectos de las sustancias como puede ser secretina y péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Ahora, como les decía, para que nosotros llevemos a cabo la digestión y absorción, necesitamos hacer todo este alimento que nosotros consumimos que sea demasiado pequeño, a tal medida de menos de 1 milímetro cúbico. Esto es para que todo pueda llevarse a cabo esta digestión y pueda quitarse los nutrientes de manera adecuada. El tercer movimiento sería el vaciado gástrico. Este vaciado gástrico va a tener una duración de 3 horas. Eso es como lo normal, 3 horas. Y esta velocidad va a depender de algunos factores, los cuales pueden ser desde el tamaño de las partículas, como les decía, para que nosotros llevemos a cabo todo esto, necesitamos tener unas partículas muy pequeñitas, que se considera una medida de menos de 1 milímetro, un milímetro cúbico, pero también hay otros factores que nos pueden modificar este vaciado gástrico, como cuáles pueden ser. Por ejemplo, pueden ser la osmolaridad. Si nosotros tenemos una sustancia o un bolo alimenticio que esté isosmótico, más fácil va a ser que haya este vaciado gástrico de una manera correcta, es decir, a su tiempo exacto de 3 horas. Pero si, por ejemplo, esto de hecho fue una pregunta en un departamental hace unos años, en donde nos preguntaban que el agua destilada si modificaba este vaciado gástrico. Entonces, el agua destilada es una solución hiposmótica e hipotónica, entonces, por lo tanto, sí lo iba a modificar, iba a ser más tardado. Tiene que ser isosmótico, ¿ok? Para que esto no se modifique. También tenemos algunas hormonas que nos van a modificar esta velocidad de vaciado, como puede ser la colecistoquinina, la cual esta hormona nos va a ayudar, o más bien nos va a perjudicar, porque en este caso lo que va a contraer es el píloro, o sea, el tono del píloro se va a aumentar. Entonces, por obvias razones, como está contraído por acá, pues el bolo alimenticio no puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues el vaciado gástrico se va a hacer más lento, ¿no? No va a poder pasar, pues se va a quedar aquí y pues no va a ser en 3 horas, ¿no? Entonces, ahí es como un ejemplo de que las hormonas también nos pueden modificar esto. Y pues como entre otros puntos, también nos pueden modificar de forma indirecta la activación del sistema nervioso entérico, que como les decía ayer, el sistema nervioso entérico en la parte digestiva se compone de estos dos plexos, el plexo de Auerbach y de Meissner, que espero que se acuerden en dónde está. Si no, pues vean el video de ayer. Muy bien, entonces tenemos también la parte del intestino delgado, ¿ok? Ya hablamos del estómago, ahora nos vamos a pasar al intestino delgado. ¿Cómo es que pasa todos estos movimientos del intestino delgado? Pues este también va a ser por medio de ondas lentas. Ahora, no sé si se acuerdan que yo les dije que las ondas no son modificables, o sea, siempre van a ser un número, y esto se los vuelvo a repetir porque también pueden preguntarlo en el departamental. Y en este caso, si hablamos de duodeno y ayuno, este va a tener más movimientos, o sea, una mayor cantidad. En este caso, duodeno es de 12 por minuto y ayuno de 9. En el estómago se daban de 3 por minuto, o sea, eran muy pocas, pero pues obviamente indispensables, ¿no? Ahora, para hablar nosotros de movimiento del intestino delgado, tenemos contracciones segmentarias y tenemos contracciones peristálticas, ¿ok? Esto quédenselo mucho. Es muy, pues no, o sea, con la misma palabra nosotros podemos intuir de qué se trata, ¿ok? Ahorita si quieren vamos a ir viéndolo para que se den cuenta que así es. Entonces, ¿a qué se refiere con las contracciones segmentarias? Básicamente que el bolo lo va a segmentar. Ahorita vamos a ver más a fondo de qué se trata, pero es básicamente. Y peristálticas es que va a contraerse un lado y del otro lado se relaja. Y así va empujando el bolo alimenticio hasta que llegue a su lugar, ¿no? Entonces, estas contracciones segmentarias van a tener una función principal,
que es la de la mezcla y la digestión. ¿Por qué? Porque nuestro alimento pues, nos lo está separando y nos lo está juntando y así todo el tiempo, ¿no? Durante 12 por minuto. Imagínense. Y las contracciones peristálticas lo que nos van a ayudar es a impulsarlo, ¿no? Como les decía, van a estar como que, órale, el bolo alimenticio hasta donde tengas que llegar, ¿no? Entonces, vámonos a las contracciones segmentarias. Entonces, las contracciones segmentarias van a estar dadas también por mensajes del sistema nervioso entérico. Todo lo que pasa siempre tiene que ver o con el vago o con el sistema nervioso entérico, que son nuestros dos plexos, o con nuestro bulbo, que más adelante vamos a verlo, ¿no? Y ayer también vimos algo de ahí. Entonces, una vez que ya tenemos señales de nuestro sistema nervioso entérico, pues vamos a tener una respuesta motora, ¿no? Porque es lo que necesitamos. Ya tenemos el estímulo mecánico, químico y demás del alimento. Entonces, ahora sí tenemos que hacer algo, lo motor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las contracciones segmentarias básicamente es que nuestras neuronas preganglionares y postganglionares nos ayudan a detectar en qué sitio está este bolo alimenticio y hacer la contracción justo en la mitad de este bolo alimenticio. Entonces lo que va a pasar es que cuando se da esta contracción en este bolo, el bolo se va a separar, ¿no? Y ya después, lo interesante de las contracciones segmentarias es que no solamente se separa y se queda ahí, sino que ya después se da otro estímulo para que las contracciones ahora sean en la parte distal de los extremos y se junte de nuevo nuestro bolo. Y otra vez se vuelve a hacer durante 2 minutos. Perdón, este es mi perrito. Bueno, el punto es que este bolo alimenticio pues se segmenta y de nuevo se vuelve a juntar para hacer otra vez el bolo y así hasta que pues van a quedar moléculas de menos de 1 milímetro cúbico para que puedan ser absorbibles. Ahora también tenemos contracciones segmentarias. En estas contracciones segmentarias, básicamente son contracciones en las cuales se va a dar en la parte proximal del bolo alimenticio y este va a ir avanzando. Pero la característica de la segmentaria es que va a haber una relajación en la parte distal de este bolo. Ahora vamos a tener algunos tipos de contracciones segmentarias, como pueden ser los que vemos a continuación, que son donde hay espacios espaciados regularmente, se van de igual manera a dar contracciones en la parte proximal, relajaciones y de nuevo contracciones y así se va. También tenemos los aislados, que estos parecieran como si fueran las contracciones peristálticas, y tenemos también los espaciados irregularmente, es decir, no siempre vamos a tener estimulación a cierta medida, o sea, puede ser que de repente la tengamos aquí y de repente pues más alejado, o débiles y espaciados regularmente. Y bueno, tenemos lo que les decía de las peristálticas. En este caso, pues creo que ya se los mencioné como 2 veces, pues rápidamente se da una contracción en la parte proximal, se empuja el alimento porque la función inicial de estas contracciones es el impulso y después se da relajación para que pues el alimento pueda pasar, ¿no? Básicamente. Muy bien, entonces hablando de esto, también nos interesa entonces decir, oye, ¿y cómo es que aquí en el intestino, porque ya hablamos del estómago, algunas sustancias o neurotransmisores que nos ayudaban a hacer esta contracción más grande, ¿no? Más intensa. Pero ya estamos en el intestino delgado, entonces aquí también tenemos otros neurotransmisores. Los que nos van a ayudar a que haya una mayor contracción, acuérdense porque esto igual es súper importante, es la acetilcolina y la sustancia P. Pero como todo, si hay algo pues que nos está dando algo muy fuerte, también hay algo que nos está dando muy débil, ¿no? Como algo malo y algo bueno. Pero bueno, el punto es que tenemos los neurotransmisores también que nos están disminuyendo esta fuerza de contracción, que puede ser el péptido intestinal vasoactivo, como les decía, este relaja, o el óxido nítrico. Muy bien, entonces, hablando de estos tipos de movimientos, vamos a centrarnos ahora en la parte del vómito. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nosotros vomitamos? El vómito se lleva a cabo o se está controlando por medio del bulbo. Esto quiere decir que si en un examen a mí me preguntan cuál es el centro del vómito o el centro controlador del vómito, es el bulbo. También recuerden. Ahora, esta activación lo que nos va a hacer el vómito es que haya activación de un peristaltismo inverso. Es decir, que en este lado, en lugar de que se contraiga la parte proximal del bolo alimenticio, se va a contraer la parte distal de este bolo. Y también algo que se genera en el vómito es la relajación de esfínteres.
como puede ser desde el píloro, que es la parte de abajo, el cardias o los esfínteres esofágicos, tanto superior como inferior. Ahora, en el vómito también puede existir una inspiración profunda, pero lo que aquí nos interesa es cuando se generan arcadas. Entonces, ¿por qué se está generando este tipo de arcadas cuando nosotros vomitamos? Pues básicamente es porque no ha podido abrirse el esfínter esofágico inferior y como no se ha podido abrir, no hay nada de bolo alimenticio o de alimentos como tal en la parte del esófago, entonces nosotros queremos vomitar porque se está estimulando apenas se está estimulando ese esfínter esofágico inferior, pero como todavía no se abre porque todavía no llegan los suficientes mecanorreceptores a mandar ese mensaje de que se abra y que se secrete péptido intestinal vasoactivo y demás, todo lo que ya venimos hablando, pues entonces no puedes vomitar nada y solamente produces esto que se le conoce como arcadas. Muy bien, entonces ahora ya llegamos al colon. En cuanto a la motilidad del colon, aquí algo muy importante es que, como recordarán, en el estómago y en el intestino delgado se iban a producir todos estos movimientos por medio de ondas lentas, pero ya en el colon no existen este tipo de ondas, ¿ok? Aquí no hay ondas lentas. Y se van a dar 4 tipos de movimientos, que son las contracciones segmentarias, una vez que se dan estas, los movimientos en masa, posteriormente la defecación y por último algo muy interesante que es el reflejo gastrocólico. Bien, entonces, las contracciones segmentarias. ¿Cuál es el objetivo de estas contracciones? Pues básicamente nos van a ayudar a mezclar esta materia fecal. ¿Y para qué queremos que se mezcle esta materia fecal? Porque justo ahí en esta parte es donde se va a extraer todo lo que nos importa a nuestro organismo, ¿no? Toda la extracción de agua y nutrientes. Y principalmente esta se va a dar en las austras. También tenemos el segundo movimiento, que es los movimientos en masa. Estas igual son peristálticas y las características de esta es que se van a dar principalmente de 1 a 3 veces al día. Estos van a iniciar principalmente en el colon ascendente y pues se van a ir así hasta terminar hacia el recto, ¿no? Porque el objetivo pues es mandar todo este material fecal hasta el recto. Muy bien, entonces, ahora ya pasando a la defecación, esta parte, este proceso, se va a dar principalmente en 2 fases. Esta parte de defecación se considera tanto involuntario como voluntario. No sé si se acuerdan que ayer también había un factor que era involuntario y voluntario. ¿Cuál era ese? La masticación. Entonces, en este caso, la defecación también lo es, también se considera tanto involuntario como voluntario. ¿Cuándo es involuntario? Cuando se está haciendo como respuesta, se está dando como respuesta un mecanismo de contracción o relajación como reflejo recto esfinteriano, y esto se va a controlar por medio del sistema nervioso entérico y más el parasimpático principalmente, porque como les decía, en el parasimpático es donde mayor tenemos este tipo de contracciones. Y en la parte del voluntario, que se lleva a esta fase, pues básicamente es en la relajación del esfínter anal externo. Bueno, ¿cómo sucede esto? Aquí sucede algo muy interesante y por eso se llama involuntario, porque básicamente esta relajación del esfínter se va a dar cuando en la parte de justamente ese esfínter anal externo, justamente en el recto, ya se tenga el 25% de la capacidad máxima de contenido fecal. Entonces, una vez que se llena a esta cantidad, a este porcentaje, se van a estar estimulando los mecanorreceptores, se van a mandar estas señales al sistema nervioso entérico, y entonces ahora sí se van a poder dar todos estos cambios, porque pues ya hubo esta estimulación involuntaria, porque pues obviamente nosotros no estamos pendientes de cuándo ya está al 25% nuestro recto, ¿no? Entonces, pues involuntariamente llega a este punto, se mandan los mensajes y ahora sí ya hay tanto contracción del recto y relajación del esfínter anal interno principalmente. Bueno, como en la primera fase. Y pues vamos a tener también el reflejo gastrocólico, el cual este tipo de reflejo es básicamente que llega el alimento hacia el estómago. Una vez que llega aquí, hay estimulación de todas las células, principalmente las células G, para que nos den la gastrina.
Y bueno, esto es como también la estimulación del sistema nervioso entérico en la parte del colon. Va a estimular todos estos movimientos de contracción, principalmente el movimiento en masa. Y de igual manera, se va a detectar que al 25% de la capacidad del recto haya esta materia fecal y entonces se va a poder ocurrir la defecación. Ahora, la secreción también, si empezamos a hablar ya de la secreción, también es súper importante. Y una de las principales que podemos aquí mencionar será la saliva, ¿ok? Entonces, la saliva, pues muchos sabemos y tenemos en cuenta que la saliva es súper importante porque nos va a ayudar mucho a la digestión de estos nutrientes por justamente sus enzimas, ¿ok? Estas enzimas son principalmente la amilasa salival y la lipasa. Ahora, la saliva es súper importante porque no solamente funge como un lubricante para poder hacer este tipo de contracciones en los alimentos y que estos pasen, todas sus fases y todo, sino que aparte va a poder amortiguar el pH porque tiene mucho bicarbonato la saliva. Entonces, pues esto es demasiado importante para todos nuestros sistemas. Y pues ya como demás, pues nos queda decir que según sus enzimas, pues nos va a estar ayudando específicamente en algo. Por ejemplo, si tenemos la lipasa, esta nos va a ayudar a degradar principalmente triacilglicéridos. Y si nos vamos con el componente de la amilasa salival o ptialina, esta nos va a ayudar. Muy bien, entonces si seguimos hablando de las secreciones, pues vamos a meternos un poquito ya a las glándulas salivales, ¿ok? Entonces, dentro de estas glándulas salivales vamos a tener dos tipos principalmente, ¿ok? Las glándulas serosas y las glándulas mixtas. ¿Cuál es un ejemplo de las glándulas serosas? La parótida, ¿ok? ¿Por qué se llama? Porque principalmente tenemos unas células que son las células serosas que están en los acinos. Ahorita vamos a explicarlos un poquito mejor. Y estas células serosas, la importancia que tienen es que van a poder producir líquido acuoso que contenga tanto sodio, potasio, cloro, bicarbonato, entre otras enzimas, ¿ok? Y tenemos también las glándulas mixtas. Dentro de estas glándulas mixtas se les conoce así porque no solamente tienen células serosas, perdón, sino que en sus acinos de estas glándulas también van a tener células mucosas. Esa es la diferencia entre las serosas y las mixtas. Entonces, algo importante de estas glándulas mixtas es que nos van a producir mucina. Ahora, si nos vamos a las glándulas salivales, aquí yo les traté de hacer un dibujo que está muy feo, pero les traté de como demostrar cuál eran cada una de las células. Bueno, lo más importante aquí es que vamos a tener en nuestros acinos estos dos tipos de células. En las glándulas salivales, las cuales serían las células ductales que nos van a ayudar a modificar la saliva inicial y también la saliva final. Ahorita vamos a ver a qué se refiere saliva inicial y saliva final. Pero bueno, al final lo que importa aquí es que las células ductales nos van a cambiar completamente la composición de nuestra saliva. Y necesitamos a las células acinares hasta abajo porque estas nos ayudan a producir justamente esta saliva. Y entonces ya se produce esta saliva en nuestras células acinares y se dirige, o sea, se va por todas las células ductales hasta que se cambia de su composición y llega a una parte que se le conoce como saliva en composición final. Ahora, algo importante es que la saliva siempre debe ser isosmótica. Ahora, también si hablamos de parte de las enzimas, estas siempre van a ser liberadas por exocitosis y como ejemplo tenemos, por ejemplo, la amilasa, la lipasa, la calcicreína. El agua va a pasar siempre por acuaporina, son como sus canales. Los iones, bueno, esto se los puse aquí porque a continuación vamos a ver algunas células y sus bombas. Entonces era como, bueno, consideré un poquito necesario como ponérselas y recordar que el agua pues pasa por estos canales de acuaporinas, los iones casi siempre llegan por transporte activo y pasivo, y pues la mucina es característica por secretarse por exocitosis. Entonces, bueno, empezamos aquí con lo de la saliva inicial que les decía. La saliva al inicio siempre va a ser isosmótica. Y esta se va a modificar, como les decía, por estas células ductales que, si recuerdan, estaban en la parte de arriba. ¿Ok? Aquí, las células ductales, ¿no? Y las de abajo, pues son las acinares.
Bueno, el punto es que lo que va a modificar esta saliva inicial va a ser estas células ductales, dándonos una saliva final, la cual va a ser hiposmótica. Entonces, algo importante aquí también es que la saliva inicial es isosmótica y sale como final siendo hiposmótica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estas células nos están ayudando de esta forma? Pues resulta que estas células ductales tienen algunas bombas. Principalmente, por ejemplo, acá en la parte superior derecha tenemos una bomba ATP, pero también tenemos algunos canales. Los canales principales aquí van a ser el de sodio, el cual va a meter un sodio, va a sacar un hidrógeno, va a meterse a la vez un hidrógeno, va a sacar un potasio, va a meter un cloro y va a sacar un bicarbonato. Todo esto, todos estos movimientos por los cuales la saliva va pasando, que le quitan un sodio, que le ponen un potasio y demás, va a hacer que al final quede como hiposmótica. Bueno, la secreción basal de la saliva va a ser de 2 a 3 milímetros por minuto. Eso es lo que vamos a estar secretando. También puede ser una secreción elevada y se considera elevada cuando haya 4 o más mililitros por minuto, o se puede considerar baja cuando es de 1 mililitro por minuto. Y como les decía, la saliva final, al pasar por todos estos canales que les mencionaba, pues va a salir hiposmótica y es muy común porque pues hay más cloro absorbido que potasio y bicarbonato secretado, y también porque este tipo de células ductales va a ser impermeable al agua y al sodio. Por lo tanto, el sodio va a estar bajo, el potasio va a estar alto. Entonces, ¿cómo se controla esta parte de la saliva? Pues igual, o sea, va a ser controlado por medio de nuestro sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Ahora, también no solamente tenemos la secreción en la parte oral, sino que también tenemos secreción gástrica. En esta parte nosotros vamos a tener principalmente algunos componentes que son de suma importancia. ¿Como cuáles? Como estos 5 que les puse aquí. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco, el moco que funciona como tal como una barrera protectora o barrera física, y el agua y los electrolitos, ¿no? Fundamental. Entonces, cada una de estas pues va a tener sus diferentes funciones. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, a pesar de tener también muchos efectos pues negativos, va a ser fundamental. No tanto como, por ejemplo, el factor intrínseco, que sí es vital, pero bueno, iniciando con el ácido clorhídrico, este nos va a ayudar a mantener pues, un ambiente de pH bajo o ácido en nuestro estómago. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué queremos tener ese ácido, no? Pues básicamente porque también nuestro mismo sistema digestivo nos está produciendo un pepsinógeno, y este pepsinógeno no nos sirve así, o sea, no nos sirve como en su forma de pepsinógeno, sino que se tiene que degradar a pepsina para que esta pepsina nos ayude a la degradación de proteínas. Entonces, si nosotros no lo tuviéramos ácido, se quedaría pepsinógeno y pues no podríamos tener estos nutrientes que nos da, o estos beneficios que nos da todas nuestras proteínas. Entonces, es fundamental tener nuestro sistema digestivo en el ácido o en el pH justo en el que se necesita. Ahora, también tenemos otra secreción que es el factor intrínseco, el cual este factor intrínseco se considera como la secreción gástrica vital. ¿Ok? Y bueno, el moco, súper importante como barrera, y también el agua y electrolitos para poder controlar pues toda la osmolaridad que existe en nuestros líquidos corporales. Entonces, bueno, vamos a seguir vamos a pasar a la siguiente. Entonces, bueno, aquí para hablar de secreción en la parte gástrica, yo consideré que era importante pues poner qué glándulas o qué tipo de células son las que nos van a ayudar con esta secreción, o quién lo hace. Pues básicamente nosotros, como ya sabíamos, el estómago lo tenemos como un fondo, cuerpo y antro. Entonces, justo en el cuerpo del estómago tenemos nuestras glándulas oxínticas, y en la parte del antro vamos a tener otro tipo de glándulas, las cuales se le conoce como glándulas pilóricas.
Si alguna vez ustedes dicen, ay, no, pues ¿cuál era antes? ¿Cuál era el que estaba en el cuerpo? Pues pilóricas es lo último, ¿no? Entonces ya está súper cerquita y pues por eso se llaman así, glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas, recuérdenlo porque también es muy importante, están en el cuerpo del estómago. No solo importante para el departamental, sino también importante para algunas enfermedades que después van a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar iniciando con, vamos a empezar hablando de las glándulas oxínticas. Entonces, estas glándulas oxínticas se van a componer de 3 tipos principales de células. Entonces, las primeras que se encuentran van a ser las células mucosas del cuello, y dentro de las más importantes son las que siguen, que son las células parietales u oxínticas o las células principales. A lo mejor ya las escucharon, ya saben de qué se tratan, pero pues bueno, son una de las principales de nuestro sistema digestivo. Si nosotros hablamos de nuestras células parietales u oxínticas, hay que recordar, siempre que las escuchemos, que estas nos ayudan a secretar el ácido clorhídrico, justamente, y también el factor intrínseco. Si recuerdan, yo les dije que el factor intrínseco era la secreción vital de nuestro estómago. Entonces, si no tuviéramos nuestras células parietales oxínticas, pues no podríamos generar todos los demás procesos que vamos a hablar. ¿Okay? Entonces, son súper importantes. Entonces, ¿quiénes nos dan el ácido clorhídrico del que venimos hablando y quiénes nos dan este factor intrínseco? Las células oxínticas o células parietales. Y tenemos también las células principales, las cuales nos van a producir el pepsinógeno. Que si lo recuerdan, también ya mencionamos el pepsinógeno. ¿Para qué nos sirve? Para que una vez pasado a pepsina, que ¿cómo se pasó a pepsina? Por medio del ácido, ¿ok? Es como recordatorio. La pepsina entonces lo que nos va a ayudar es a la degradación de proteínas. Si no, no nos serviría de nada todo el alimento que tenemos de proteínas, ¿no? Un momento. Bueno, también tenemos los otros tipos de glándulas, perdón, las cuales son, permítanme un momento, es que creo que lo puse aquí al revés. Muy bien, entonces estas serían las glándulas pilóricas. Aquí ya no le puse como la parte de la flechita, pero bueno, en este caso nosotros vamos a tener las células epiteliales y esto va a ser súper importante porque nos van a estar dando bicarbonato. El bicarbonato es a la vez importante porque nos va a poder amortiguar el pH, ya que no siempre vamos a tener que necesitar un nivel máximo de acidez. Y bueno, este bicarbonato también nos ayuda a mezclarse con todo el moco, mezclarse con el bolo alimenticio y además nos ayuda como barrera física al mezclarse con el moco principalmente. Y también tenemos las células G, que son súper importantes, las cuales nos van a dar la gastrina, de la cual ya hemos venido hablando. Muy bien, entonces aquí yo les hice una pequeña representación en donde vemos qué es lo que pasa de la secreción de ácido, ¿ok? ¿Alguna vez ustedes se han sentido cansados después de haber comido? O sea, haber comido o haber comido bastante, o incluso si comieron lo normal, de repente les puede llegar a dar sueño, sentirse cansados. Entonces, ¿alguna vez ustedes han escuchado el mal del puerco? Bueno, supongo que sí, ¿no? Ha de haber alguien por ahí que haya escuchado eso. Entonces, no sé si a ustedes se les ocurrió, les interesó decir, oye, pero ¿qué se refiere eso, no? O sea, fisiológicamente, ¿por qué nos da sueño? A lo mejor muchos ya saben, o a lo mejor todos, pero pues bueno, vamos, ya que estamos hablando de secreción de ácido, pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces, básicamente, esto sucede porque nosotros vamos a tener nuestra célula con con una bomba de ATP, la cual va a ayudarnos a la sacada o a la salida de hidrógeno y la entrada de potasio. Ahora, no solamente existe esta bomba de ATP, que a la vez por sacar este hidrógeno se junta con el cloro que ahorita vamos a mencionar y se forma diferentes compuestos. No solamente van a ver eso, sino que, por ejemplo, en este tipo de célula
hay una reacción, las cuales nos van a dar el ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica, ¿ok? Al unirse el CO2 y el agua. Entonces se unen estos dos, se forma ácido carbónico por medio de la hidrasa carbónica. Y una vez formado esto, no la podemos tener con este compuesto. Entonces lo que va a pasar es que va a dividirse el hidrógeno y el bicarbonato, ¿ok? Entonces una vez que ya tenemos en nuestra célula este hidrógeno y este bicarbonato separados, el hidrógeno se va a ir directamente a la bomba ATP que les mencionaba, se sale de la célula, ¿ok? Y cuando se sale, me regresan un potasio. Entonces, en nuestra célula ahora ya vamos a tener un potasio. Ahora, este bicarbonato no se puede quedar tampoco ahí solito, ya que ya el hidrógeno ya se fue. No, pues él también se quiere salir. Entonces, el bicarbonato se sale también por una bomba, se sale el bicarbonato, y en recompensa se mete un cloro. Este cloro, hay un canal que de hecho no se ha conocido bien el nombre. Este canal es un canal de cloro y este cloro en cuanto se mete, se vuelve a salir. Este cloro se une con el hidrógeno, ¿ok? Pero eso no nos importa tanto. Lo que más nos importa es que después de todas estas reacciones, al final nos sacó un bicarbonato. Entonces, este bicarbonato, una vez que sale de nuestras células, pasa al torrente sanguíneo, pasa a mi sangre, y lo que va a pasar es que el bicarbonato va a modificar mi pH de mi cuerpo, ¿ok? Se va a hacer más alcalino porque es bicarbonato. Entonces, algo que tienen que recordar mucho es que cuando yo estoy en un pH alcalino, va a haber una depresión de mi sistema nervioso. Entonces, a esto se le conoce como marea alcalina o mal del puerco. Básicamente, después de comer, sucede todo esto en mis células gástricas, sucede todos estos intercambios y esta separación de compuestos y de elementos, se sale a mi torrente sanguíneo el bicarbonato, me alcaliniza y pues ya me deprimió el sistema nervioso y por eso me siento cansado. Entonces básicamente eso es la marea alcalina o también conocido como el mal del puerco. Vamos a ver a la siguiente. Ahora vamos a ver a la regulación de la secreción de ácido clorhídrico. Este ácido no puede estar secretándose así como él quiera, ¿no? Siempre va a haber un controlador, siempre va a haber alguien que lo inhiba y demás. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudarnos a este inhibidor de la bomba de protones? Pues, a esta regulación de la acidez. Nos pueden ayudar, por ejemplo, los conocidos inhibidores de protones, los cuales pues directamente disminuyen el pH o la acidez. También los inhibidores de histamina, los cuales van a inhibir a su vez el AMP cíclico y a su vez van a disminuir con esto el ácido, por ejemplo, puede ser la ranitidina, como ejemplo. También tenemos otra sustancia que es la atropina, el cual es un anticolinérgico. ¿Y cómo va a ayudarnos esto? Pues resulta que este nos va a ayudar a que la acetilcolina se una con los receptores y una vez que se unió, entonces va a disminuir la acidez. De igual manera, tenemos los conocidísimos AINES, los cuales van a inhibir a la COX. Con esta inhibición inhiben a las prostaglandinas. Con esta inhibición de prostaglandinas nos aumentan el AMP cíclico y con esto aumentan el ácido, ¿no? En este caso, el último ejemplo no disminuye, sino que en este caso estamos hablando de que no los aumenta todavía más. Ahora, esta secreción de ácido clorhídrico va a tener principalmente dos fases, ¿no? Como todo, siempre hay organización. Entonces hay principalmente tres fases. La primera que vamos a comentar es la fase cefálica. Esta fase es la fase oral. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que ven cómo exprimen un limón, por ejemplo, y ya se les está haciendo agua a la boca, ya están así sintiendo cómo sus glándulas están ahí comprimiéndose. Entonces, esa es la fase cefálica. Desde esa fase, desde que ustedes ven, desde que ustedes huelen, desde que ustedes piensan incluso, ya están secretando este ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería la primera fase. Si ustedes se preguntan, oye, pero ¿por qué mi cuerpo está haciendo esto? Pues ¿a quién le agradezco, a quién le reclamo? Pues principalmente al nervio vago. O sea, el nervio vago es el que va a estar haciendo todas estas respuestas de nuestra saliva. Y pues va a ayudar también mucho aquí la estimulación del nervio parasimpático, el cual al estimular la acetilcolina con las neuronas peptídicas GRP van a estimular a su vez a las células G y nos van a dar gastrina.
Ahora, como les decía, este se ejecuta en 3 fases, entonces apenas vamos en la primera. Entonces tenemos la fase gástrica. La fase gástrica, la cual esta va a ser encargada de producir el ácido en un 60%, porque en un 30% la produce la fase cefálica. Fíjense, o sea, sí es gran porcentaje el que si nosotros lo vemos o leemos o pensamos, se produce. El 60% se produce ya en la fase gástrica. ¿A qué se refiere esta fase? Pues cuando ya el alimento llegó directamente al estómago, entonces ya se estimularon todos los mecanorreceptores, todo lo que hemos venido hablando, pues hay distensión, hay toda esta digestión de aminoácidos y generamos péptidos pequeños, y pues a su vez se estimulan estas células enterocromáfines, aumento de histamina, también se estimulan nuestras células oxínticas o parietales que ya vimos, ya hablamos, y con esto, con esta estimulación de todo esto, pues se nos va a generar mayor ácido y a su vez estimulación de las células G que nos van a dar gastrina, que bueno, básicamente la gastrina es para el ácido. También tenemos un inhibidor de ácido gástrico. Como les decía, siempre tiene que haber un control, no podemos dejar que todo sea ácido. Entonces, para esto tenemos la somatostatina. La somatostatina va a estar producida por las células D, ¿okay? Esta va a inhibir a las células G, que son las productoras de la gastrina, y pues si nos inhiben a la gastrina, ya no vamos a poder generar tanto ácido. Entonces, por eso el inhibidor inicial del ácido gástrico, o el más importante, así que se los ponen en un examen, es la somatostatina, ¿ok? Del ácido gástrico. Y ya para finalizar, les puse aquí una enfermedad acidopéptica, básicamente en donde, pues, ya que hablamos de fisiología normal, o sea, pues sí, de la fisiología que sucede en todo la parte normal, en la homeostasis, van a haber ocasiones en las que pues todos estos factores protectores no nos ayuden, ¿no? No siempre va a haber un inhibidor, por ejemplo, o no siempre va a haber factores protectores como moco, como la salida de bicarbonato que nos ayuda, las prostaglandinas, la alta irrigación de la mucosa, que en este caso, como todos los vasos sanguíneos le dan una mayor disposición o un aumento de esta mucosa, pues va a haber una mayor absorción y también una mayor protección. Pero cuando no sucede esto, cuando en mi cuerpo, en mi sistema digestivo, le pasa algo a esos factores protectores y se aumentan mis factores agresores, pues se me va a dar una complicación, ¿no? Como puede ser la enfermedad acidopéptica, las úlceras, ¿no? Ahora, estos factores agresores, aquí yo se los dividí porque me gusta mucho dividir las cosas. Entonces, esto, por ejemplo, tenemos los endógenos y los exógenos. Los endógenos, que son básicamente el ácido clorhídrico y el pepsinógeno. Esto quiere decir que es algo que yo estoy produciendo, ¿no? Es lo que estuvimos viendo. El ácido clorhídrico, el pepsinógeno. Pero también tenemos otros factores exógenos, como puede ser, por ejemplo, que nos dé una infección por Helicobacter pylori, que tengamos el hábito de tabaquismo, el hábito de alcoholismo o una mala dieta, por ejemplo, que esté basada en muchos irritantes. Entonces, esto ya pues, es un factor agresor. Entonces, cuando se hace un desequilibrio en eso, pues vamos a poder generar, por ejemplo, la enfermedad acidopéptica. Y pues básicamente esto sería como todo. Algo que les quería mencionar es que yo tengo una tablita que me gustó muchísimo de secreciones que están, o bueno, de hormonas gastrointestinales, ¿ok? En donde, pues básicamente viene la hormona, por ejemplo, gastrina, colecitoquinina, secretina y todos estos, y al lado viene características generales, viene quién y cuándo la secreta, o sea, qué tipo de células, por ejemplo, la gastrina, pues las células G, y los efectos fisiológicos. Entonces, esta tablita a mí se me hace oro, y pues la verdad se los quisiera compartir como para completar este tema. Así que pues estamos viendo la posibilidad de hacer un classroom donde se les pueda subir las diapositivas, o sea, mi presentación igual les puede ayudar. Y pues esta tablita, ¿no? Para que no se les olvide. Y se los menciono porque en el departamental yo me acuerdo que sí preguntaron varias hormonas gástricas, la verdad. Y como que qué tipo de célula la secreta y esas cosas. Entonces, para que no se los olvide, ¿ok? Entonces, básicamente, pues esto fue todo. Espero pues que sí les haya ayudado en algo, a recordar, a integrar, lo que sea, pues espero que les haya ayudado. Pues creo que eso sería todo. Gracias por su atención.
Creo que dejaré de compartir. Gracias, Caro. Hola, para los que no me conocen y espero me puedan escuchar bien, soy Aciclalín González, la CG de la LEMEP, y les tengo unos anuncios antes de que continúen con su vida. Espero no se salgan. Digo, ni siquiera entraron tantos. Esperen. Voy a decir que tengo un anuncio y ya, si alguien entra, bueno, mejor lo escribo después. Pero para los que se quedaron, y qué bueno que lo dijo Caro al final, ya creamos el Classroom. Entonces, yo creo que después Fer les pide su correo para, pues, a los instructores volverlos como profesores en el Classroom y puedan subir sus presentaciones. De igual forma, les quería hacer el aviso de que bueno, no vamos a hacer ningún propedéutico como tercerito porque ese tipo de cosas no hacemos, pero se van a abrir 2 nuevas asesorías que van a ser de propedéutica, que les van a enseñar en tercerito. También vamos a tener de radiología. Entonces, para que estén en Telegram y checando cuándo es que se van a abrir pues estas pequeñas asesorías. Obviamente lo vamos a hacer cuando ya hayan pasado sus finales, los que tengan final, y pues los que no, pues qué bueno, ¿no? Bienvenidos ya casi al mundo de tercerito. Otra cosa, ya por último, que les quería comentar es que hicimos un buzón de quejas y sugerencias. Son quejas tanto de parte nuestra como si yo les he faltado el respeto, si algún instructor o instructora les ha faltado el respeto. Es de suma importancia también para nosotros saber si alguno de ustedes está teniendo de agresor a su profesor, ¿no? Eso no lo vamos a permitir y queremos como identificar ese tipo de casos. Igual es un buzón donde pueden poner simplemente sugerencias de qué pues asesorías, temas o cursos o talleres les gustaría ver. Y eso es como todo, no es obligatorio que lo contesten, pero la neta es de que no muchos lo han contestado y para nosotros es de suma importancia que lo hagan. Otra cosa que les quería comentar es que pues se va a hacer el mega repaso de Pharma. Habían dicho, bueno, obviamente se va a grabar, o eso espero, en dado caso de que no se pueda grabar ni siquiera transmitir en farmacología en YouTube. Entonces les daremos acceso a las personas que, como ya lo había mencionado, han podido contestar los post-test. Entonces, si lo han hecho, bueno, no post-test, igual y solo pretest tomamos en cuenta. Entonces, si lo han hecho, pues qué bien por ustedes, ¿no? Nosotros vamos a estar checando esas listas de Excel e identificando a las personas. Obviamente lo voy a comentar el día de hoy. En dado caso de que sí se haga, pues les voy a mandar un mensaje a ustedes primero, y si me dicen que sí se puede transmitir por YouTube, entonces no haré este procedimiento, pero solo para que estén al tanto. Y ya, ahora sí, lo último que les quería comentar es que también hicimos unas encuestas en Telegram para saber si es que quieren que abramos un grupo de WhatsApp informal. Obviamente no para que se manden memes todo el tiempo, pero sí para que estén más pues cercanos con su instructor y él les pueda contestar sus dudas o cosas así que tengan. Entonces, si pueden ir a votar, y esto lo pongo a votación porque obviamente igual y si solo son 10 personas, entonces pues ya que el instructor o le envíen un mensaje al instructor o al miembro del Small Working Group y él se lo pasa al instructor. Y ya, eso sería todo. Los avisos eran muy sencillos, pero se los quería comentar y ya, eso sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado la asesoría de Caro. Yo estuve todo el tiempo aquí y me gustó mucho. Aprendí cosas que ya ni recordaba. Y muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Cara. De verdad estuvo súper padre la asesoría. A mí me encantó. Espero que al resto de nuestro público también. Y bueno, entonces, si no hay más que decir, pues les agradezco su asistencia. Sigan estudiando, prepárense bien para sus depas. Les deseamos lo mejor y nos veríamos en la siguiente asesoría, que es el miércoles. Gracias.